Hoy no vamos a hablar simplemente de educación, vamos a hablar de repensar la manera de dar clases y justicia social. Lo que ven en pantalla es el título de nuestra sesión, Diseñando el aprendizaje para cada mente. Observen la imagen central. Vemos un cerebro, pero no es orgánico en el sentido tradicional, está lleno de engranajes, estructuras y conexiones. Esto representa la complejidad del neurodesarrollo. Durante la próxima hora, vamos a desglosar cómo las adecuaciones curriculares, vistas desde el paradigma de la neurodiversidad, no son meros arreglos académicos, sino la llave maestra para desbloquear el potencial de esos engranajes en cada uno de nuestros estudiantes. Prepárense para cambiar la forma en que miran su planificación diaria. Empecemos analizando de dónde venimos. Miren esta imagen. Filas perfectas, idénticas. Tradicionalmente, nuestro sistema educativo ha operado bajo una premisa industrial, la homogeneidad. Todos los estudiantes son vistos como elementos de un mismo engranaje, los cuales poseen las mismas capacidades, las mismas actitudes y los mismos hitos del desarrollo. En este sentido, la planificación diaria del docente está orientada a pasar contenidos y acumular saberes sin tomar en cuenta si verdaderamente los estudiantes están comprendiendo todo el proceso, y frente a los alumnos que tienen dificultades específicas del aprendizaje, los abordajes se orientan de la manera tradicional, es decir, mayor caligrafía, mayor repaso de tablas de multiplicar, cargas excesivas de ejercicios, carga excesiva de tareas, para tratar de nivelar a este alumno que no está dentro del sistema. El mensaje implícito durante décadas ha sido que el estudiante es quien debe adaptarse al sistema. Si el estudiante no encajaba en el molde, la silla estándar, se asumía que algo estaba mal con él. Esta visión única del aprendizaje ha creado barreras invisibles pero impenetrables para aquellos con variaciones neurológicas naturales. Nuestras aulas tradicionalmente no están adaptadas para estudiantes con neurodivergencias o estudiantes con dificultades específicas del aprendizaje. Esto también se evidencia en el mobiliario escolar, que tradicionalmente ha sido creado para niños derechos y no zurdos, cosa que con los años ha cambiado un poco con el uso de las mesas. Sin embargo, los niños que necesitan pausas regulares, los niños que necesitan ambientes más controlados en relación con el exceso de estímulos, currículo adaptado a las necesidades del individuo y no del grupo, no existen. El ambiente escolar está pensado en el estudiante como grupo, ambientes que están sobrecargados visualmente, con colores e imágenes muy vivas, con paredes muy cargadas de distractores que hacen más difícil que el estudiante pueda centrarse en la actividad que está realizando. Entonces, una de las cosas que se detectan cuando hablamos de esta educación que está orientada a normalizar todo el proceso, es que los ambientes de aprendizaje son estándar todos y no hay una diversidad de ambientes que permita adaptar un estilo de clase, de enseñanza a las necesidades reales de los estudiantes. Al forzar la uniformidad sobre la diversidad, hemos dejado atrás a mentes brillantes simplemente porque no funcionaban al ritmo de la campana de fábrica. Hoy cuestionaremos este modelo, ¿por qué seguimos enseñando a todos como si fueran uno solo? Aquí entra el concepto clave de nuestra charla, el cambio de paradigma. Debemos empezar a ver la neurodiversidad como un espectro, y no como un déficit. ¿Qué significa esto? ¿Qué condiciones que históricamente hemos etiquetado como trastornos? El TDAH, el autismo, la dislexia, no son fallos del sistema operativo humano que debamos corregir o curar. Son variaciones naturales. Piensen en esto como sistemas operativos distintos, iOS, Android, Linux. Ninguno es un error, simplemente procesan la información de manera distinta. Tienen sus propios desafíos, sí, pero también fortalezas inmensas que a menudo ignoramos. Este reconocimiento nos obliga, éticamente, a replantear nuestra práctica docente. Ya no buscamos arreglar al niño, sino entender su configuración. Visualicen este puente. A un lado tenemos las estructuras rígidas del currículo, esas exigencias estatales y académicas. Al otro lado, la realidad orgánica y fluida del estudiante. En el medio están las adecuaciones curriculares. Pero quiero ser muy claro en esto. Las adecuaciones no son una ayuda por lástima, ni un regalo. Son una herramienta de justicia educativa. Bajo el paradigma de la neurodiversidad, dejamos de ver la adaptación como una medida asistencialista. Se convierten en la respuesta técnica necesaria para salvar la brecha entre el aprendizaje obtenido y el esperado. Si un estudiante no puede cruzar al lado del currículo, no es porque no tenga piernas, es porque nosotros no hemos construido el puente. Garantizar el acceso equitativo, más que un proceso de inclusión, es nuestra responsabilidad. ¿Qué son las adecuaciones curriculares? Adecuaciones curriculares, también llamadas adaptaciones curriculares, son herramientas pedagógicas que permiten ajustar el currículo oficial para que todos los estudiantes, especialmente aquellos con necesidades educativas especiales o diversidad cultural, puedan participar y aprender en igualdad de condiciones.
Se aplican en contenidos, procesos de enseñanza y criterios de evaluación, respetando las características individuales de cada alumno. Entre sus objetivos principales están, incluir a estudiantes con necesidades educativas especiales o provenientes de contextos diversos. Personalizar el aprendizaje según ritmos, estilos y capacidades. Favorecer la comprensión y asimilación de contenidos. Desarrollar habilidades sociales y emocionales en un entorno más acogedor y equitativo. No es solo cambiar un examen. En las adecuaciones curriculares, debemos tener en cuenta: 1. Objetivos. ¿Qué queremos que logren? 2. Contenidos. ¿Qué vamos a enseñar? 3. Metodología. ¿Cómo lo vamos a enseñar? 4. Evaluación. ¿Cómo sabremos si aprendieron? El objetivo final es eliminar las barreras del entorno. Queremos que el cerebro del niño pueda procesar la información de manera efectiva. Si el método es la barrera, ajustamos el método, no el niño. Niveles de adaptación curricular. Para aplicar esto en el aula, debemos distinguir dos niveles para un apoyo preciso. Primero, las adecuaciones asistidas o de acceso. Estas son vitales porque no tocan el currículo, sino las condiciones asociadas a la infraestructura. Imaginen una rampa para una silla de ruedas, un tablero en braille para mostrar el número de aula, una psicopedagoga que hable lenguaje de señas, una mejor iluminación, una tecnología asistida o un teclado adaptado para facilitar la comunicación. Adaptaciones no asistidas. Cuando hablamos de adaptaciones curriculares no asistidas, nos referimos a aquellas estrategias o ajustes que el docente puede implementar directamente en el aula sin necesidad de recursos externos especializados como equipos tecnológicos avanzados o apoyos profesionales adicionales. Son medidas que dependen principalmente de la organización pedagógica y la creatividad del docente. Flexibilización del tiempo, otorgar más minutos para completar una actividad o prueba. Variación en la presentación de contenidos, usar esquemas, resúmenes, mapas conceptuales o pictogramas en lugar de textos extensos. Diversificación de actividades, ofrecer opciones para demostrar el aprendizaje, exposición oral, dibujo, dramatización. Organización del espacio, ubicar al estudiante en un lugar con menos distractores o más cercano al docente. Secuenciación gradual de tareas, dividir una actividad compleja en pasos más pequeños y manejables. Lenguaje simplificado. Adaptar instrucciones con frases cortas y claras. Evaluación alternativa. Sustituir pruebas escritas por entrevistas, portafolios o proyectos prácticos. Uso de apoyos visuales básicos, carteles, láminas, colores o gestos del docente para reforzar la comprensión. Estas adaptaciones no requieren asistencia externa porque se basan en la gestión del aula y la planificación docente. Son muy útiles para atender diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje, y se alinean con tu enfoque de humanización y pedagogía crítica, ya que ponen al estudiante en el centro sin depender de recursos costosos o especializados. En cuanto al impacto pedagógico y su impacto en los estudiantes neurodivergentes, las adecuaciones curriculares se pueden considerar como no significativas. Aquí, cambiamos cómo enseñamos o evaluamos, pero el estudiante debe aprender lo mismo que los demás mismos objetivos. Ejemplo, darle más tiempo en un examen. Las significativas. Aquí sí modificamos o eliminamos contenidos nucleares, porque las necesidades cognitivas son profundas. Es un proceso de aprendizaje, hecho totalmente a la medida, y adaptado a sus necesidades reales. Tipos de adecuaciones. De contenido, ajustar el material o los contenidos que se pretenden enseñar. Ejemplo, reducir la cantidad de temas o simplificar textos. De proceso, cambiar la forma en que se enseña. Ejemplo, uso de apoyos visuales, trabajo cooperativo, aprendizaje multisensorial. De producto, variar la forma en que se demuestra el aprendizaje. Ejemplo, permitir exposiciones orales en lugar de exámenes escritos. De acceso, facilitar recursos materiales o tecnológicos. Ejemplo, uso de lectores de pantalla, ampliación de textos, rampas en el aula. Neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para modificar sus conexiones neuronales en respuesta a la experiencia, el aprendizaje y el entorno. Permite que nuevas rutas se formen cuando se adquieren habilidades. Favorece la compensación de funciones cuando hay dificultades o lesiones. Se activa especialmente con la repetición, la motivación y la estimulación multisensorial. El cerebro no es una estatua de mármol, es arcilla. No es estático, cambia su estructura en respuesta a la experiencia. Cuando los docentes diseñan una buena adecuación curricular, no solo están facilitando la tarea. Están enviando el estímulo preciso para reorganizar redes neuronales. Están moldeando físicamente el cerebro del estudiante para potenciar el aprendizaje. Esa es la magnitud de su poder en el aula. Las adecuaciones curriculares funcionan como estrategias pedagógicas que estimulan la plasticidad cerebral, porque
Diversificación de métodos. Al ofrecer distintas formas de aprender visual, auditiva, kinestésica, se activan múltiples redes neuronales. Repetición con variaciones. Reforzar contenidos con diferentes actividades fortalece las conexiones sinápticas. Aprendizaje significativo. Vincular contenidos con la vida cotidiana genera mayor consolidación en la memoria de largo plazo. Ambiente seguro y motivador. Reduce el estrés y favorece la liberación de neurotransmisores que facilitan la plasticidad, dopamina, serotonina. Flexibilidad en la evaluación. Al permitir distintas formas de demostrar lo aprendido, se estimulan rutas alternativas de expresión y pensamiento. La neuroplasticidad nos recuerda que el cerebro cambia con la experiencia educativa. Por eso, las adecuaciones curriculares no son concesiones, sino estrategias que potencian la capacidad de aprender de cada estudiante. En tu enfoque de pedagogía crítica y humanización de la educación, esto significa que cada ajuste curricular es una oportunidad para activar nuevas posibilidades cognitivas y emocionales, reconociendo la diversidad como motor de transformación. Mirar más allá de la conducta, comprender cómo el cerebro procesa el mundo. Para diseñar, primero hay que observar. Necesitamos una mirada neuropsicológica centrada en el estudiante. En la escuela solemos reducir la mirada a la conducta observable: se porta mal, no escribe, no presta atención. Sin embargo, esta visión superficial invisibiliza lo más importante: cómo el cerebro de cada estudiante procesa el mundo. Para acompañar de manera inclusiva y respetuosa a la diversidad, necesitamos ampliar nuestra perspectiva y reconocer 3 áreas clave que nos permiten comprender y atender mejor a los estudiantes neurodivergentes. No miren solo la conducta: se porta mal, no escribe. Miren cómo su cerebro procesa el mundo. Debemos identificar 3 áreas clave. Funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son procesos mentales que regulan la planificación, la memoria de trabajo, la organización y el control de impulsos. Imaginemos al cerebro como una orquesta. Las funciones ejecutivas son el director que coordina los instrumentos. Cuando este director pierde la batuta, el estudiante puede tener dificultades para iniciar tareas, mantener la atención o regular sus emociones. Adecuaciones curriculares posibles: dividir las tareas en pasos pequeños, ofrecer agendas visuales, usar recordatorios y rutinas predecibles. Impacto pedagógico. Al fortalecer estas funciones, no solo mejoramos el rendimiento académico, sino también la autonomía y la autorregulación emocional. 2. Procesamiento sensorial. El filtro invisible del entorno. Muchos estudiantes neurodivergentes experimentan hipersensibilidad o hiposensibilidad sensorial. La luz fluorescente, el ruido del aula, el roce de una etiqueta en la camisa puede convertirse en barreras que bloquean el aprendizaje. No se trata de manías, sino de cómo el sistema nervioso procesa los estímulos. Adecuaciones curriculares posibles: permitir auriculares para reducir ruido, adaptar la iluminación, ofrecer espacios tranquilos, flexibilizar el uniforme. Impacto pedagógico. Al reconocer y ajustar el entorno sensorial, reducimos el estrés y favorecemos la concentración, creando un ambiente seguro y accesible. 3. Estilos de aprendizaje. Potenciar las fortalezas. Cada estudiante tiene un modo particular de aprender. Muchos neurodivergentes destacan en el pensamiento visual, el reconocimiento de patrones o la capacidad de hiperfoco. En lugar de insistir en que se adapten al método tradicional, debemos aprovechar esas fortalezas. Adecuaciones curriculares posibles: usar mapas conceptuales, infografías, proyectos basados en intereses, actividades que permitan profundizar en temas de elección. Impacto pedagógico. Al valorar las habilidades singulares, transformamos la diferencia en oportunidad y promovemos un currículo diversificado que celebra la diversidad cognitiva. Mirar más allá de la conducta significa humanizar la educación. Cada adecuación curricular que diseñamos es una invitación a activar la neuroplasticidad, a abrir nuevas rutas de aprendizaje y a reconocer que la diversidad no es un obstáculo, sino una riqueza. Como docentes, tenemos la responsabilidad ética de dejar de centrarnos en lo que falta y comenzar a descubrir lo que cada estudiante puede aportar. La inclusión no se logra con discursos, sino con prácticas concretas: ajustar el currículo, flexibilizar la evaluación, crear ambientes seguros y reconocer talentos invisibles. Solo así podremos construir una escuela que no mida a los estudiantes por su capacidad de encajar en la norma, sino por su capacidad de transformar el mundo desde su singularidad. El docente como arquitecto cognitivo. El rol del docente en las adecuaciones curriculares es ser mediador, diseñador y garante de la inclusión, ajustando contenidos, metodologías y evaluaciones para que cada estudiante pueda aprender en igualdad de condiciones. Aquí cambiamos su rol. Ya no son solo transmisores de conocimiento, ahora son arquitectos cognitivos.
Se puede decir que un docente es un arquitecto cognitivo porque su labor no se limita a transmitir información, sino a diseñar, organizar y construir las condiciones mentales y emocionales que permiten el aprendizaje. La metáfora del arquitecto nos ayuda a comprender la profundidad de su rol, así como un arquitecto diseña espacios físicos para que las personas habiten, el docente diseña espacios cognitivos y afectivos para que los estudiantes piensen, comprendan y se desarrollen. La intervención educativa debe basarse en reconocer fortalezas, no solo en tapar huecos o compensar debilidades. El docente como arquitecto cognitivo diseña estructuras mentales, organiza contenidos y experiencias que permiten a los estudiantes construir esquemas, categorías y conexiones conceptuales. Planifica de rutas de aprendizaje, establece secuencias didácticas que guían el desarrollo de habilidades cognitivas como la memoria, la atención y el razonamiento crítico. Se enfoca en la adaptación a la diversidad, ajusta los planos del aprendizaje, adecuaciones curriculares para que cada estudiante pueda acceder al conocimiento desde sus propias capacidades y estilos. Estimula la neuroplasticidad, al variar metodologías, fomentar la repetición significativa y ofrecer experiencias multisensoriales, activa la capacidad del cerebro para crear nuevas conexiones. Construye puentes entre teoría y práctica, conecta saberes abstractos con experiencias concretas, permitiendo que el aprendizaje tenga sentido y se integre en la vida cotidiana. Cuida el entorno emocional de sus estudiantes, diseña un clima de aula seguro y motivador, que favorece la confianza y la disposición a aprender. Llamar al docente arquitecto cognitivo es reconocer su papel como constructor de posibilidades. No edifica muros, sino puentes, no impone estructuras rígidas, sino que diseña ambientes flexibles que permiten que cada cerebro, con su singularidad, florezca. En tu enfoque de pedagogía crítica y humanización de la educación, Pablo, esta metáfora subraya que el docente no solo transmite saberes, sino que transforma la manera en que los estudiantes piensan, sienten y se relacionan con el mundo. A continuación, veremos 3 estrategias concretas para transformar su aula en un entorno universalmente accesible, constructor de inclusión. Estrategia número 1. El entorno como tercer maestro. En educación solemos pensar que los protagonistas del aprendizaje son el docente y el estudiante. Sin embargo, existe un tercer maestro silencioso pero poderoso, el entorno. El aula no es un simple contenedor de mesas y paredes, es un espacio vivo que transmite mensajes, regula emociones y condiciona la manera en que los niños procesan la información. Un aula saturada de cartulinas viejas, colores chillones y ruido constante se convierte en un escenario sensorialmente caótico, que más que estimular, bloquea la atención y la memoria. Por eso, el diseño del entorno debe orientarse a regular y acompañar, no abrumar. Fundamento neuroeducativo del entorno como tercer maestro. El cerebro humano responde de manera directa a los estímulos ambientales, exceso de ruido, luz artificial intensa o desorden visual generan estrés y sobrecarga sensorial. Un entorno regulado favorece la neuroplasticidad, porque permite que las conexiones neuronales se fortalezcan en un clima de calma y seguridad. La organización del espacio es, en sí misma, una estrategia pedagógica, enseña orden, facilita la autorregulación y transmite un mensaje de cuidado y respeto. Consejos prácticos para comenzar a diseñar un ambiente centrado en la neuroplasticidad. 1. Zonas de regulación. Crear un rincón de la calma, con cojines, libros tranquilos o elementos sensoriales suaves. Este rincón de la calma no es un espacio de castigo, sino un espacio de autorregulación emocional donde el estudiante puede recuperar el equilibrio. Favorece la autonomía y enseña que el autocuidado es parte del aprendizaje. Permite que el estudiante desregulado pueda aprender a manifestar y manejar sus emociones. 2. Reducir el ruido visual. Menos es más. Las paredes deben mostrar solo lo relevante y actualizado, siempre relacionada con la unidad o proyecto de aprendizaje. Evitar la saturación de carteles y colores estridentes. Usar paletas cromáticas suaves que transmitan serenidad y permitan que la atención se centre en lo esencial. 3. Iluminación consciente. La luz natural es el mejor aliado del cerebro, mejora el estado de ánimo y la concentración. Si no es posible, optar por lámparas cálidas en lugar de tubos fluorescentes que generan fatiga visual. La iluminación adecuada es una forma de cuidar la salud cognitiva y emocional de los estudiantes. El entorno escolar es un currículo oculto, enseña sin palabras. Un aula organizada, calmada y luminosa transmite seguridad, respeto y confianza. En cambio, un espacio caótico comunica desorden y desinterés. Por eso, el docente, como arquitecto cognitivo, debe pensar el aula como un ecosistema de aprendizaje donde cada detalle, desde la disposición de los muebles hasta la luz que entra por la ventana, se convierte en un mensaje pedagógico.
Diseñar para regular es diseñar para incluir, significa reconocer que la diversidad sensorial y emocional de los estudiantes requiere espacios que acompañen, no que agredan. Estrategia 2. El diseño universal para el aprendizaje, DUA. El error más frecuente en la práctica docente es diseñar una clase para el promedio, y luego improvisar parches para los estudiantes que presentan dificultades. Este enfoque reactivo genera exclusión y refuerza la idea de que la diversidad es un problema. El DUA propone lo contrario, planificar desde el inicio para la diversidad, ofreciendo múltiples formas de acceso, participación y expresión del conocimiento. El DUA no es una estrategia exclusiva para estudiantes con necesidades educativas especiales, es un marco que beneficia a todos porque reconoce que cada cerebro aprende de manera distinta. Principios fundamentales del DUA. 1. Múltiples formas de representación, diversificar cómo se presenta la información. 2. Información multimodal. Si explican el ciclo del agua, se usan diferentes medios, pictogramas, videos, sonidos y movimiento corporal. 3. Múltiples formas de acción y expresión, permitir distintas maneras de demostrar lo aprendido. 4. Múltiples formas de implicación, motivar y comprometer a los estudiantes según sus intereses y estilos. 5. Estructura. Las agendas visuales en la pizarra bajan la ansiedad de todos, no solo del niño con autismo. 6. Desglose. Si la tarea es compleja, divídanla en pasos secuenciales pequeños. Esto apoya a quienes tienen fallos en funciones ejecutivas. Aplicaciones prácticas. 1. Información multimodal. Ejemplo, al explicar el ciclo del agua, no limitarse a la exposición oral. Usar pictogramas, videos, sonidos y movimiento corporal para activar diferentes canales sensoriales. Esto no solo apoya a estudiantes con dificultades de comprensión, sino que enriquece la experiencia de todos. 2. Estructura clara. Las agendas visuales en la pizarra reducen la ansiedad y aumentan la previsibilidad. No son un recurso exclusivo para estudiantes con autismo, benefician a todo el grupo al dar seguridad y claridad sobre lo que viene. La estructura es una forma de cuidar la salud emocional y cognitiva de los estudiantes. 3. Desglose de tareas. Una tarea compleja puede ser abrumadora para quienes tienen fallos en funciones ejecutivas. Dividirla en pasos secuenciales pequeños permite que el estudiante avance con confianza. Este método también enseña habilidades de planificación y organización, útiles para todos. Reflexión pedagógica. El DUA nos invita a dejar de pensar en la clase como un molde único. En lugar de diseñar para el promedio, y luego remendar, debemos planificar para la diversidad desde el inicio. Esto convierte al docente en un arquitecto cognitivo que diseña experiencias flexibles, accesibles y significativas. Aplicar el DUA no es una carga extra, sino una inversión. Al diversificar la enseñanza, reducimos la necesidad de ajustes posteriores y creamos una aula más equitativa. En tu enfoque de pedagogía crítica y humanización de la educación, Pablo, el DUA se convierte en una herramienta ética y transformadora, porque reconoce que la diferencia no es un obstáculo, sino el punto de partida para construir una educación más justa. Estrategia 3. Evaluar el conocimiento, no el formato. La evaluación es uno de los aspectos más sensibles y polémicos de la práctica educativa. Con frecuencia, se convierte en una prueba de resistencia, más que en una herramienta para comprender lo que el estudiante realmente sabe. Nos preguntamos, ¿estamos midiendo el conocimiento o simplemente la capacidad de ajustarse a un formato rígido? Un niño puede tener un dominio profundo de la historia, las ciencias o las matemáticas, pero si la escritura rápida es su barrera, el examen tradicional invisibiliza ese saber. Por eso, debemos transformar la evaluación en un instrumento de acceso al conocimiento, no en un filtro excluyente. Fundamento pedagógico. La evaluación debe ser diagnóstica y formativa, no solo sumativa. Su propósito es comprender el nivel de aprendizaje y las competencias desarrolladas, no sancionar la velocidad, la motricidad o la resistencia física. Evaluar el conocimiento implica reconocer la diversidad de formas en que los estudiantes pueden expresar lo que saben. Estrategias prácticas. 1. Flexibilidad en los formatos. Permitir respuestas orales, grabaciones de audio, dramatizaciones o dibujos. Si la escritura es la barrera, debemos quitar la barrera y abrir otras vías de expresión. Esto no significa bajar la exigencia, sino cambiar el canal de comunicación para que el conocimiento se haga visible. 2. Tiempo extendido. Dar más tiempo para procesar y responder. El tiempo no debe ser un criterio de exclusión, porque cada cerebro procesa a ritmos distintos. La flexibilidad temporal favorece la autorregulación y la confianza del estudiante. 3. Evaluación auténtica basada en intereses. Usar proyectos vinculados a los intereses profundos del estudiante, dinosaurios, trenes, espacio, arte.
Cuando la evaluación se conecta con la motivación intrínseca, se convierte en una experiencia significativa. Esto permite medir competencias reales, investigación, análisis, creatividad, comunicación. Ejemplo práctico. Un estudiante apasionado por los trenes puede demostrar su comprensión de la historia a través de un proyecto sobre la evolución del ferrocarril en su país. Otro, con dificultades de escritura, puede grabar un podcast explicando el ciclo del agua. Ambos están mostrando conocimiento, aunque el formato sea distinto. Reflexión pedagógica. Evaluar el conocimiento y no el formato es un acto de justicia educativa. Significa reconocer que la diversidad de formas de expresión no invalida el saber, sino que lo enriquece. En tu enfoque de pedagogía crítica y humanización de la educación, Pablo, esta estrategia es clave. La evaluación deja de ser un mecanismo de exclusión y se convierte en un puente hacia la comprensión real del aprendizaje. Resumiendo, nuestro viaje de hoy, del modelo médico al modelo social. Durante décadas, la educación y la sociedad se apoyaron en el modelo médico, un enfoque centrado en el déficit. Se pensaba que el niño debía ser curado o normalizado, como si el problema residiera únicamente dentro de él. Esta mirada reduccionista colocaba la responsabilidad en el estudiante, invisibilizando las barreras externas que limitaban su participación. Hoy nos situamos en el modelo social, un paradigma que transforma la manera de entender la discapacidad. Ya no miramos al niño como el problema, sino que reconocemos que la discapacidad surge de la interacción entre el estudiante y un entorno rígido, inflexible y poco inclusivo. El desafío no está en cambiar al niño, sino en adaptar el sistema. Cuando modificamos el entorno, diversificamos la enseñanza y flexibilizamos la evaluación, la discapacidad se diluye y emerge la potencialidad del estudiante. Aquí entran en juego las adecuaciones curriculares, el diseño universal para el aprendizaje, DUA, y la comprensión de la neuroplasticidad, herramientas que nos permiten abrir caminos para que cada cerebro aprenda desde su singularidad. El docente, como arquitecto cognitivo, tiene la tarea de diseñar espacios de aprendizaje accesibles, de regular el entorno como tercer maestro, y de evaluar el conocimiento más allá del formato. Su rol es ético y transformador, no solo enseña contenidos, sino que construye puentes entre la diversidad y la equidad. Resumir este viaje es reconocer que la verdadera inclusión no consiste en integrar a quienes son diferentes en un sistema rígido, sino en transformar el sistema para que la diferencia sea el punto de partida. La discapacidad no está en el niño, está en las barreras que le imponemos. Y esas barreras pueden cambiar. Cuando el entorno se flexibiliza, cuando la enseñanza se diversifica y cuando la evaluación se humaniza, lo que emerge no es el déficit, sino la riqueza de la diversidad. Ese es el compromiso de la educación del siglo XXI, pasar de un modelo que busca normalizar a un modelo que busca emancipar. Porque al cambiar el entorno, no solo diluimos la discapacidad, también abrimos la posibilidad de que cada estudiante florezca en su singularidad y transforme el mundo desde su propia voz.